Hola amigos, bienvenidos una vez más a Puntadas Fashion Kits, el canal en donde podrás encontrar un mundo de confecciones para los más pequeños de la casa. El día de hoy te estaré mostrando cómo realizar esta hermosa jardinera que es súper dinámica y que podrás realizar en diferentes diseños y que podrás vender de una manera muy exclusiva, ya que solamente se suele encontrar en algunas tiendas en línea. Y te recuerdo que los moldes de este proyecto podrás encontrarlos dentro de la cajita de informaciones debajo de este video, así como todos los moldes de los proyectos que suba a este canal. Así que sin más, vayamos con la confección. Para este proyecto recortaremos dos piezas del molde delantero y lo cortaremos al doblez de la tela. Necesitaremos dos elásticos para las piernas y un elástico para la cintura. También recortaremos una pieza del molde trasero que también tendrá que ser al doblez de la tela. Y cortaremos una de estas piezas para la cintura. Esta pieza también la cortarás al doblez de la tela. Y por último, recortarás dos de estas tiras que serán las que llevará fruncida la parte trasera del calzoncillo de esta jardinera. Iniciaremos realizando un dobladillo doble en esta pieza y para ello tendrás dos opciones. La primera opción es que realices un pequeño dobladillo muy finito y pases una costura recta por encima de este. Una vez que tengas el primer dobladillo, llevarás nuevamente tu máquina y encima de este realizarás otro dobladillo y pasarás nuevamente una costura recta. Pero yo te recomiendo que con ayuda de tu plancha realices un dobladillo previamente. Una vez que tengas este dobladillo, llevarás a tu máquina y ahí mismo doblarás nuevamente y pasarás una costura recta por encima de todo este. Si realizas el dobladillo previo con ayuda de tu plancha, este paso se te facilitará mucho, ya que el segundo dobladillo casi se hace solo. Aquí tenemos ya las dos tiras con su dobladillo realizado. Te recomiendo que antes de comenzar coloques un pedacito de papel debajo de tu costura. Esto evitará que la tela quede atrapada dentro de los dientes de tu máquina de coser. Para retirar este papel bastará con que lo partas por la mitad y listo. Otra cosa que realizaremos en esta tira será que pasaremos dos costuras rectas para realizar un fruncido. Y para esto colocarás tu máquina en la puntada recta, con el largo de puntada en el nivel más alto. La tensión del hilo la tendrás que colocar en este nivel y el ancho de puntada lo colocarás en el nivel más alto. Una vez que hayas configurado la máquina así, pasarás dos costuras rectas que tendrán que tener una separación de aproximadamente medio centímetro. Estas costuras no las deberás rematar ni al inicio ni al final. Ahora separarás un hilo de cada una de estas costuras y comenzarás a tirar de ellos al mismo tiempo. De esta manera nuestra tela se irá frunciendo poco a poco. Realiza esto hasta que obtengas el fruncido deseado. Ahora lo que haremos será pegar estas tiras fruncidas a la parte trasera del calzón de nuestra jardinera. Así que desde esta esquina, que es la parte baja de la cadera, medirás hacia arriba 1 centímetro y lo marcarás. Lo mismo realizarás del otro lado. Ahora tomarás nuevamente tu tira fruncida y a partir de esta costura hacia abajo medirás el largo que ésta tiene. En este caso son 6.5. Y a partir de este punto que colocamos, marcaremos esta medida menos 1 centímetro y trazaremos otro punto. Lo mismo haremos del otro lado y uniremos estos dos puntos por una línea recta. Ahora colocaremos nuestra tira fruncida encima de esta, haciéndolas encontrar por el frente de la tela, iniciando por la parte donde realizamos el fruncido.
y colocándola perfectamente sobre la línea que colocamos. Y así la harás coincidir sujetándola con un par de alfileres. Si es necesario que frunzas un poco más para que te quede a la medida, hazlo. Solamente tendrás que jalar los dos hilitos al mismo tiempo e ir acomodando el fruncido para que te quede proporcional. Una vez que lo tengas ya bien sujetado, lo que haremos será llevar a nuestra máquina para pasar una costura recta por encima de este, a 1 centímetro. Así es como nos quedará. Deberás asegurarte de pasar la costura recta por encima de esta costura, para evitar que ésta se vea al momento de dar la vuelta. Así que ahora voltearemos nuestro fruncido hacia abajo, tal y como te muestro en el video. Y como puedes ver, la costura no se nota. En caso de que alguna de esta costura se llegue a notar, lo único que tendrás que hacer será cortar ese hilo y jalarlo. No te afectará ya que este forma parte del fruncido. Ahora lo que haremos será llevar nuevamente a nuestra máquina y pasar una costura recta por encima a 0.5 centímetros para acentuar esta pieza. Así es como nos quedará. Ahora colocaremos la otra tira fruncida. Para ello necesitaremos esta pieza. Recuerda que esta pieza tiene que tener el mismo tamaño de la parte trasera del calzón de nuestra jardinera. En el caso de que esta pieza te quede un poco más grande, no te preocupes, solamente recorta los costados y hazla coincidir con esta pieza. Esto suele suceder porque al momento de colocar la tira fruncida anterior, la tela tiende a tirarse un poco, reduciendo así su tamaño. Ahora lo que haremos será colocar esta tira con estos picos hacia arriba y colocaremos la tira fruncida haciéndolas coincidir por el frente de la tela, tal y como te muestro en el video. Ajustarás perfectamente los costados y sujetarás con alfileres. Y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta a 0.5 centímetros. Una vez que ya hemos pasado la costura recta, así nos quedará y podremos recortar estos hilos. Ahora lo que haremos será unir estas dos piezas de la siguiente manera. Colocarás la parte trasera del calzón de la jardinera por el revés de la tela y después le colocarás encima la otra tira fruncida por el derecho de la tela, haciendo coincidir derecho de la tira fruncida con revés del calzón. Y comenzarás a sujetar con un par de alfileres para llevar a nuestra máquina y pasar una costura recta a 0.5 centímetros por toda esta orilla para unir estas dos piezas. Así es como nos quedará y ahora lo que tenemos que hacer es acentuar estas dos costuras que acabamos de realizar. Así que esta parte de esta costura la llevarás hacia abajo y pasarás una costura recta por encima de esta. Lo mismo harás con esta costura llevándola hacia arriba y pasando una costura recta por encima de esta. Este será el resultado una vez que pasemos la costura. Ahora lo que haremos será recortar el excedente de tela. Una vez que hayas recortado el excedente de tela, lo que harás será doblar el fruncido hacia el frente de la tela. Asegúrate de que el doblez quede justamente por esta costura. Ahora llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta justo por esta otra costura. Y de esta forma estaremos creando la canaleta para el elástico. Ahora lo que tendremos que hacer será introducir nuestro elástico. Yo te recomiendo que cuando introduzcas un elástico siempre dejes 1 centímetro al principio y al final de este. Este centímetro te ayudará para que cuando lleves tu tejido a la máquina puedas tirar de este y te facilitará al momento de confeccionar. Y de esta manera podrás acentuar tu elástico pasando una costura en zigzag justo por en medio de este. Así es como nos quedará. Ahora lo que haremos será recortar el excedente de elástico. Ahora colocaremos el elástico de las entrepiernas.
Para ello, colocarás la tela de la entrepierna en tu elástico, pero esta solamente deberá cubrir la mitad del elástico, tal y como te muestro en el video, y deberás sujetar los dos extremos para poder llevar a tu máquina y pasar una costura recta. La otra opción es que realices una canaleta con bies, tal y como lo hicimos en el video número 9, en donde realizamos la bombacha o calzoncillo. Si eres principiante, te recomiendo totalmente que realices la canaleta con ayuda de bies, aunque debes recordar practicar también envolver el elástico. Yo en este caso lo envolveré, así que para esto tendremos que doblar nuestro elástico por la mitad y colocar una pequeña marca. Ahora doblarás nuevamente por la mitad y colocarás otra marca. Lo mismo harás con el otro extremo. En total te tienen que quedar 3 marcas y también las colocarás en la entrepierna de tu calzoncillo, doblando por la mitad y después nuevamente por la mitad. Ahora unirás tu elástico a la tela iniciando en la marca que colocamos en el centro. Después harás coincidir esta otra marca y también la marca del extremo. Harás lo mismo con las 2 marcas restantes. No olvides dejar 1 centímetro de elástico excedente en los extremos. Una vez que lo hemos sujetado, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta por la orilla de la tela, uniéndola al elástico y estirando, haciendo coincidir cada marca, pisando muy suavemente el pedal de la máquina. Así nos quedará. Ahora doblaremos nuestro elástico hacia adentro y otra vez hacia adentro, y llevaremos nuevamente a nuestra máquina para pasar una costura recta por toda la orilla. No olvides estirar el elástico para que este te quede proporcional. Ahora recortemos el excedente de elástico y vayamos a pegar la parte delantera. Así es como nos queda la parte trasera. Así se ve por el frente y así se ve por el revés. Para la parte delantera recortamos 2 piezas. Así que tomaremos una de estas 2 piezas y la doblaremos por la mitad y realizaremos un pequeño piquete justo en la mitad del tiro. Lo mismo haremos con la otra pieza y también con la parte trasera. Ahora uniremos la parte trasera a esta pieza, haciéndolas coincidir por el frente de la tela y haciendo coincidir los piquetes que realizamos. Sujetarás con un par de alfileres y girarás para colocar esta pieza, haciendo coincidir el frente de la tela con el revés de la parte trasera. Harás coincidir nuevamente los piquetes y sujetarás con alfileres. Y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta a 1 centímetro. Así es como nos quedará. Ahora uniremos los costados y para ello tendrás que hacer coincidir perfectamente las tiras fruncidas con los costados del calzoncillo, dejando 1 centímetro para margen de costura en esta esquina. La tira fruncida que queda en la parte de abajo la tendrás que fruncir un poquito para evitar que ésta exceda la entrepierna del calzoncillo. Ahora acomodarás esta otra pieza encima y sujetarás con alfileres. Recuerda alinear perfectamente las 3 telas, sin olvidar evitar que la tira fruncida exceda la entrepierna. Lo mismo haremos con el otro lado. Una vez que lo tenemos sujetado con alfileres, lo que haremos será llevar a nuestra máquina para pasar una costura recta, pero deberás de asegurarte de introducir entre las entrepiernas la tela que lleva por dentro, ya que esta no la debes de coser. Lo mismo pasará con la parte de arriba, en donde tendrás que dejar una abertura de aproximadamente 3 centímetros justo en la parte central. Como podrás ver, en la parte del tiro tendremos un excedente de tela,
ya que los bordes de la entrepierna quedan como a 1.5 centímetros de separación de los extremos. Así que colocarás una marca justo en donde se siente este borde. Y a partir de esa marca medirás 1 centímetro hacia el costado y cortaremos ese pequeño excedente siguiendo la forma de la entrepierna. Como puedes ver, esta no perdió su forma semicurva. Y haremos lo mismo del otro lado. Ahora llevaremos a nuestra máquina. Iniciaremos nuestra costura desde la marca que colocamos en la entrepierna. Bajarás la aguja de tu máquina, rematarás y comenzarás a coser a 1 centímetro por todo el contorno. Una vez que llegues a esta esquina, bajarás la aguja de tu máquina, levantarás el pie de la máquina y girarás tu tejido y continuarás cosiendo a 1 centímetro. Lo mismo harás en cada esquina. En esta parte te sobrará 1 centímetro de tela, así que solamente cose unos 2 milímetros arriba del elástico. Levanta el pie de la máquina y gira tu tejido. Recuerda que en esta parte dejaremos una abertura, por lo tanto, para que esto no se te olvide, te recomiendo que lo marques. Y continúa cosiendo hasta llegar a esa marca. Ahora remata y levanta el pie de la máquina, así como tu aguja, y avanza aproximadamente 3 centímetros. Baja el pie de la máquina así como la aguja. Realiza un pequeño remate y continúa cosiendo. Si quieres, puedes terminar tu costura hasta el final y después regresar para girar tu tejido. Esto no te afectará. Y si deseas seguir aprendiendo más sobre confección infantil, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video con nuevos moldes. Así es como nos quedará. Ahora quitaremos estos hilos que quedan en esta parte y recortaremos todas las esquinas de esta pieza. Una vez que hayamos recortado las esquinas, lo que haremos será realizar unos piquetes en las partes curvas y recortaremos el excedente de tela de estas partes. Ahora voltearemos nuestro tejido. Para que este paso se te facilite, procura empujar lo más que puedas de tela y después comienza a jalar poco a poco las tiras fruncidas. Y listo, así es como nos quedarán los acabados. En la parte del tiro, en la parte de los costados, las entrepiernas, así como las tiras fruncidas. Como puedes ver, todas las costuras se ven muy bien acentuadas. Y este modelo te queda perfecto para vender de esta manera. Lo único que nos falta por hacer es una costura recta para acentuar las costuras de la pieza de enfrente y cerrar el orificio por donde volteamos nuestro tejido. Este es el revés de este calzoncillo y como puedes ver, su acabado también es muy limpio. Ahora pasaremos a la parte superior de esta jardinera. De la parte delantera recortamos 2 piezas. También recortamos 4 tiras que serán los tirantes. Y estas 2 tiras que serán los solanes que llevará en los tirantes, a los cuales les realizaremos un dobladillo tal y como lo hicimos con las tiras fruncidas del calzoncillo. Iniciaremos con las 2 piezas del frente. Las haremos encontrar por el derecho de la tela y sujetaremos por el centro con un alfiler y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta a 1 centímetro por esta orilla. Recuerda que a estas tiras les realizaremos el mismo dobladillo que les realizamos a las tiras fruncidas.
Una vez que hemos realizado la costura en esta pieza, lo que haremos será realizar un pequeño corte en la parte central de esta misma y posteriormente cortaremos las esquinas de este corte. Ahora realizaremos un par de piquetes en la parte curva. Para la parte de las tiras fruncidas que llevan los tirantes, te lo mostraré de la siguiente manera. Lo haré en un papel para que puedas apreciarlo mejor. Aquí colocaré una línea para marcar la mitad de la tira. A partir de esa mitad hacia la derecha mediremos 2 centímetros y colocaremos un punto. Desde esta línea hacia la izquierda mediremos otros 2 centímetros y colocaremos un punto. A partir del primer punto mediremos 2 centímetros y colocaremos un punto más. Y volveremos a medir 2 centímetros y colocaremos otro punto. Y desde el tercer punto hacia la derecha mediremos 4 centímetros y colocaremos un punto más. Y colocaremos nuevamente 3 puntos con una separación entre sí de 2 centímetros. Después de esos 3 puntos mediremos 4 centímetros y colocaremos otro punto. Y repetiremos estas separaciones hasta llegar al final de la tira. Y haremos exactamente lo mismo del otro lado. Medimos 2 centímetros y colocamos un punto. Medimos nuevamente 2 centímetros y colocamos otro punto. Ahora medimos 4 centímetros y colocamos otro punto. Ahora colocaremos nuevamente 3 puntos con una separación entre sí de 2 centímetros. Después del tercer punto mediremos 4 centímetros y colocaremos otro punto. Y repetimos hasta llegar al final de la tira. Ahora los remarcaré para que puedas apreciarlos mejor. Ahora te mostraré cómo los doblaremos, así que presta mucha atención. El primer punto después de la línea central lo doblaremos y lo llevaremos hacia el punto que le sigue y lo sujetaremos con un alfiler. Ahora este punto que le sigue lo doblaremos y lo uniremos hacia el punto anterior, tal y como te muestro en el video. También lo sujetaremos con un alfiler y lo mismo haremos de este lado. Este punto que le sigue a la línea central lo doblaremos y lo llevaremos hasta este punto. Y este punto lo llevaremos hacia el centro para unirlo con el punto anterior. Ahora repetiremos este proceso. El espacio de los 4 centímetros quedará libre. Pero donde está la marcación de los 3 puntos, los puntos laterales siempre se unirán al punto del centro. Y repetirás este proceso hasta llegar al extremo de esta tira, pero dejando siempre libres los espacios de 4 centímetros. Si este proceso te parece un poco confuso, no te preocupes, también tienes la opción de realizar solamente un fruncido. Y harás lo mismo del otro lado. Así es como te tendrá que quedar, pero tú lo tendrás que realizar en tu tira de tela. Así es como se verá. Ahora llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta por la orilla para acentuar estos dobleces. También puedes ayudarte de tu plancha para que esto se te facilite. Ha llegado el momento de unir estas tiras a los tirantes. Así que tomarás uno de los tirantes y desde uno de los extremos hacia arriba medirás 5 centímetros y a partir de esa marca hacia arriba será en donde colocarás la tira fruncida. Así que coloca uno de los extremos de tu tira a partir de esa marca y comienza a sujetar con alfileres por toda la orilla hasta llegar al otro extremo. La tira tendrá que quedar hacia dentro del tirante y estos dos tendrán que encontrarse por el frente de la tela. Ahora llevaremos a pasar una costura recta a medio centímetro por toda esta orilla, uniendo estas dos piezas. Lo mismo harás con el otro tirante. Así es como se verá una vez que los volteemos por el derecho de la tela.
Continuemos con la parte de enfrente. Ahora llevaremos esta pieza para pasarle una costura recta en la parte de abajo a 1 centímetro. Ya realizamos este pequeño corte en la parte de en medio y también los piquetes en la parte redonda. Así que voltearemos esta pieza y acomodaremos bien la tela para marcar la figura que ésta tiene. Y debes apoyarte de tu plancha para acentuar bien esta forma. Ahora colocaremos los tirantes, los cuales ya tienen unidas las tiras por los costados. A partir de la marcación que realizamos en el tirante de 5 centímetros, colocarás la parte de enfrente de esta jardinera, tal y como te muestro en el video. Ahora colocarás uno de los tirantes que no tiene la tira pegada y lo harás coincidir con el frente de la tela del otro tirante, iniciando desde la parte de abajo y sujetándola con alfileres hasta llegar al otro extremo de la tira. Y comenzaremos a realizar una costura recta a 0.5 centímetros iniciando desde 2 milímetros debajo de la parte de enfrente de nuestra jardinera y continuando por todo el contorno de esta tira hasta llegar a este punto, justamente 2 milímetros antes de tocar la parte de enfrente de la jardinera. Una vez realizada la costura, lo que haremos será recortar todas las esquinas. Ahora lo que haremos será continuar cerrando la parte del tirante, así que en esta parte en donde comienza la tira fruncida, lo que haremos será enrollar y colocar adentro en medio de los dos tirantes. Ajustaremos con un par de alfileres asegurándonos de no coger la tela de la tira. Esto lo realizarás hasta la parte donde comienza la parte delantera de la jardinera. Y llevaremos nuevamente a nuestra máquina para continuar con la costura hasta llegar a este punto. Recuerda que no debes de coser la parte delantera de la jardinera, tendrás que quedar a 2 milímetros de esta. Ahora voltearemos el tirante. Iniciamos con la parte más pequeña. Asegúrate de sacar perfectamente las esquinas. Para esto puedes ayudarte de una aguja. Ahora sacaremos la parte más larga del tirante y para ello comenzaremos jalando suavemente de la tira que le colocamos. Ahora viene la parte que te puede resultar más difícil, ya que como el orificio que le queda es muy pequeño, te costará un poco de trabajo el girar completamente el tirante, pero solo es cuestión de paciencia. También te puedes ayudar de un palito delgado para empujar la tela desde el otro extremo del tirante. Listo. Asegúrate de sacar perfectamente las esquinas con ayuda de un alfiler o aguja. Ahora lo único que queda es cerrar esta parte que tendrá que quedarte abierta. Así que realizarás un pequeño dobladillo hacia adentro con un margen de 0.5 centímetros. Sujetarás con un par de alfileres y pasarás una costura recta acentuando toda la orilla del tirante. Y repetiremos el mismo proceso para colocar el otro tirante. Listo, así es como nos quedará. Ya casi la tenemos terminada. Lo único que nos hace falta es unir al calzoncillo. Esto lo haremos colocando dos botones. Los botones los tendrás que colocar en el tirante y el ojal lo tendrás que realizar en el calzoncillo. Cuando tú lo abroches, el botón te quedará por fuera. La otra opción, que es la que yo utilizaré, es colocar unos pequeños moños. Para ello, voy a utilizar estos pequeños broches que se cierran a presión. Estos se cosen y aparte son transparentes, lo que le dará a tu clienta la oportunidad de poder utilizar solamente el calzoncillo sin que el broche se note. Y listo, ahora sí ya lo terminamos. Como puedes ver, estos broches se cierran a presión y no se notan en la tela. Esto los hace simplemente perfectos para este proyecto. En la parte de la espalda medirás la mitad del elástico y colocarás un pequeño ojal justo por la mitad. El ojal tiene que medir aproximadamente 3 centímetros para poder introducir los tirantes.
Y una vez que introduzcas los tirantes dentro del ojal, le realizaremos un pequeño moño. Más adelante te mostraré cómo realizar una falda short que puedes utilizar para colocarle la pechera de este proyecto. Así le podrás dar a la clienta la opción de adquirirlo con calzoncillo o con falda short que lo hará lucir como un vestido. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Si te gustó el video, regálanos un me gusta y no olvides compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. Adiós.